Espere que empiece a grabar acá. Voy buscando por acá el quiz. Listo, listo. Acuérdense que ya dentro de 8, hoy estamos a 14. Dentro de 8 tenemos la primera parte de parcial para empezar leucemias. Entonces, antes de empezar leucemias, separamos anemias. Tenemos la primera parte parcial que sería solo de anemias. Para que no se les olvide. Listo. Presentemos quiz. ¿Todos me escuchan bien y ven bien la presentación? Sí, profe. No se me vayan a dormir todavía. Listo. Entonces, el quiz que teníamos hace 8 días, que era de anemias carenciales, les había colocado la parte de valores de referencia para que las tuvieran presentes, para tomar decisión de qué resultado era el correcto. Entonces, nos decía que un paciente con los siguientes resultados. Blancos en 5.130, rojos 4.078.000, hemoglobina en 10, entonces ahí nos dábamos cuenta que sí había anemia. Acuérdense siempre mirar primero eso, para saber si hay anemia, antes de mirar los otros datos. Después de hemoglobina, entonces nos guiamos del volumen corpuscular medio, entonces automáticamente teníamos un volumen corpuscular medio 74.9, sospechábamos en algo como anemia ferropénica, anemia de padecimientos crónicos. Y ya los otros valores también, pues está un poquito, también baja la hemoglobina. RW aumentado, acuérdense que en todas las anemias tenemos RW aumentado porque siempre va a haber alteración de algo, de tamaños o de formas. Y plaquetas en 389, o sea, estaba normal. Entonces lo que íbamos a buscar era valores de referencia de una anemia ferropénica, en pocas palabras. Entonces, el hierro, ¿cómo debería estar? Entonces disminuido. Nos decía que los valores normales eran de 10 a 30 micromoles sobre litro, entonces teníamos que buscar un valor que fuera menor a 10. Entonces ya ahí empezábamos, o era este, o este, o este resultado. TIBC, entonces acordémonos que cuando hay anemia ferropénica, hay poquito porcentaje de saturación, si querían guiarse en primero por esa. Los normales de 20 a 50% de porcentaje de saturación, entonces tenía que estar disminuido ese porcentaje de saturación. ¿En cuáles estaba disminuido el porcentaje de saturación y tenían hierro disminuido? Aquí estaban 30, no estaba disminuido. Aquí estaban 6, sí estaba disminuido. 75, no estaba disminuido. 7, sí estaba disminuido. Entonces ahí quedábamos entre este y este. Ya no era este y este, sino íbamos descartando este y este. La TIBC, entonces, si el porcentaje está disminuido, la capacidad está aumentada. Entonces, la TIBC tenía que estar un valor aumentado. Nos decía que el valor de referencia era entre 42 a 80, o sea, buscábamos un valor mayor a 80 para la TIBC. Aquí podíamos igual seguir entre esta o esta, que está mayor a 80.
Ferritina, valor normal de 30 a 300. En una anemia ferropénica ya tenía que estar la ferritina disminuida, entonces un valor menor a 30. Podía ser también o este, que estaba en 10 la ferritina. Y la que con la que definían realmente cuál era la respuesta era con la transferrina. Entonces acordémonos que la transferrina transporta el hierro. El valor normal está entre 200 a 400 miligramos sobre decilitro y la transferrina no se altera a no ser que haya un daño hepático en el paciente. De resto, debe estar normal. Entonces, ahí confirmaban que si era solo anemia ferropénica, la transferrina estaba entre rangos normales, por eso era esta segunda respuesta. La gran mayoría vi que eligieron esa respuesta. Entonces, ahí no había tanto pereque. Esta valía 1 punto. La segunda pregunta valía 0.5, acordémonos que eran 3.5 el quiz, el valor total. 0.5 valía esta, que es cómo debe ser el tratamiento de una anemia perniciosa. La mayoría me respondieron vía intramuscular, está bien, porque es la única manera para poder diferenciar y tratar a comparación de la anemia megaloblástica. Esta pregunta nos estaban diciendo que escriba cuál era la prueba de laboratorio útil para diferenciar entre anemia ferropénica y anemia de padecimientos crónicos. Es la ferritina, pero también nos estaba diciendo que escribiéramos cómo darían los resultados de la prueba en este caso. Entonces, era básicamente decir que la ferritina estaba disminuida en anemia ferropénica y estaba normal en anemia de padecimientos crónicos. Esta vale 1 punto. Y la última valía también 1 punto. ¿A qué edad es más frecuente padecer anemia megaloblástica? Entonces, no sé si recuerdan lo último ya de la clase de la vez pasada, que les comentaba que es más frecuente la anemia ferropénica en niños y en mujeres en embarazo, y la anemia megaloblástica, que ya es casi que daño en el ADN y por vejez de las células, es en adultos mayores. Uno que otro todavía tenía esa duda, tuvo mal este punto, pero entonces para que recuerden que la anemia megaloblástica es en pacientes casi que ya de la tercera edad principalmente. ¿Listo? Lito. Y entonces vamos a ver hoy la segunda parte. Acuérdense que si me llego a quedar desconectado algo, me avisen por favor por el WhatsApp para no quedar hablando sola. Siéntense bien, hagan, no sé, abran la ventana, hagan algo para no evitar dormirnos. Yo no me puedo dormir porque yo soy la que edita la clase, pero traten de no dormirse. Listo. La clase pasada, entonces nosotros vimos toda la clasificación de las anemias hemolíticas en general, que se dividía entre las partes hereditarias, que eran como tal alteración de un componente del glóbulo rojo, que era por alteración de hemoglobina, de la membrana o metabolismo. Y las otras que son inmunes o no inmunes, que son las que vamos a ver hoy. También podemos entonces hacer la siguiente clasificación. Anemias hemolíticas las podemos dividir entonces también por las hereditarias, que serían las que vimos hace 8 días, y un poquito de la que vamos a ver ahorita, que es por deficiencia en la parte metabólica. Todas esas son las hereditarias, y todas las adquiridas serían casi todas las que vamos a ver hoy. Las autoinmunes y las de infecciosas como tal. Y de ñapa, vamos a ver en qué consisten las anemias hemolíticas microangiopáticas, que esas también a veces les cuesta trabajo. Listo. Entonces, cuando tenemos... Profe, ¿la puedes poner en presentación, por favor?
Ahí, ¿no estás viendo mi presentación? No, o sea, más grande, profe, la pantalla completa, o sea. Ah, espérate que es que se me quita esta, porque a veces la quito aquí esta X y me quita todo. Me cierra a veces, no sé por qué. Tiene esa maña. Listo. Ahora sí. En la segunda parte, entonces, como les dije, anemias hemolíticas microangiopáticas. Listo. Entonces, ¿qué esperamos ver en general en todas las anemias hemolíticas? Poiquilocitosis con esquistocitos. Entonces, es lo primero que miramos. ¿Qué es anemia hemolítica? Entonces, tenemos que confirmar que si hayan esquistocitos. Usualmente, todas las anemias hemolíticas son de volumen corpuscular medio normal, pero hoy les voy a decir también una clasificación de por qué algunas no cumplen esa regla. Si tenemos una anemia hemolítica, siempre vamos a ver policromatofilia. Entonces, acuérdense que son los glóbulos rojos que son más grandes de lo usual y que se ven como de un color moradito, que es porque sí se está produciendo glóbulos rojos en médula ósea. Recordemos que en las anemias hemolíticas no hay ningún déficit de ninguna sustancia ni carencia de nada. Entonces, la médula ósea responde a medida que se van eliminando los glóbulos rojos. Y que recordemos que cuando hay policromatofilia, si hay mucha, nos puede alterar el volumen corpuscular medio casi que hasta 110, precisamente por el tamaño de estos glóbulos rojos con policromatofilia. Listo. El que nos faltaba de las hereditarias es alteraciones metabólicas. Entonces ya vimos alteraciones por hemoglobina, alteraciones de membrana y ahora es por alteraciones metabólicas. Entonces, el metabolismo de un glóbulo rojo, ¿para qué sirve? Como tal, para ayudar a suministrar energía al glóbulo rojo y para evitar el daño oxidativo, o sea, para preservar tanto la hemoglobina como el hierro. Para eso sirven los cambios y la parte de metabolismo del glóbulo rojo. Lo más usual es que haya déficit de una enzima necesaria para hacer todo el metabolismo del glóbulo rojo. Entonces, son pacientes que también es hereditaria la alteración de esta deficiencia enzimática. Hay varias, pero realmente la más conocida es como tal la de la deficiencia vía exosa monofosfato, como tal la parte de glucólisis. Una enzima que ayuda a la glucólisis. ¿Que cómo se llama esa enzima? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La fácil, uno lo puede manejar en siglas, G6PD. Entonces, la idea mía no es que se aprendan todo esto como en bioquímica, sino que sepan para qué sirve. Entonces, como evita la acción de sustancias oxidantes en el glóbulo rojo, los pacientes que tengan esta deficiencia de esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, apenas estén en contacto con sustancias oxidantes, purrundún, que tienen una anemia hemolítica. Entonces son pacientes que pueden vivir normal, no necesitan tratamientos o algo así exagerado, a no ser que pues tengan anemia hemolítica y tengan que hacerle transfusión de sangre. De resto, estos pacientes tienen que evitar sustancias oxidantes, que es lo que la mayoría buscamos ahora, porque ahora todo es sustancias oxidantes para rejuvenecernos. Estas, así como la anemia drepanocítica, estos glóbulos rojos con dificultad de esta enzima, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también pueden tener resistencia a padecer como tal malaria, resistentes al Plasmodium falciparum. Entonces, ¿pero cuáles serán esas sustancias oxidantes? Entonces, son pacientes
Desde pequeñitos se puede empezar a sufrir de esas anemias hemolíticas desde que tengan contacto con algo oxidante. Sustancias oxidantes, la anilina, la naftalina. La naftalina es como no sé si de pronto algunos de ustedes lo conozcan, pero en la época de las abuelitas usaban unas bolitas blancas chiquiticas de naftalina y la ponían en la ropa. Entonces, desde esta época se daban cuenta en los recién nacidos, porque el contacto con esa naftalina con la ropa, pues los niños podían sufrir anemias hemolíticas. El alcanfor en infecciones, entonces, ojo, porque cuando hay infecciones, los neutrófilos, las peroxidasas que están dentro de la granulación de los neutrófilos, al empezar a activarse y fagocitar, esas peroxidasas son oxidantes. Entonces, un paciente de estos, apenas tenga una infección bacteriana, posiblemente a la vez puede tener una anemia hemolítica. Entonces, pues se agrava el caso del paciente. ¿Qué más? Hay muchos más fármacos, o sea, en estos pacientes el médico tiene que estar súper pendiente de la receta, de cada componente, cada cosa que le quieran recetar, porque puede ser oxidante. Entonces, la aspirina es oxidante, el tratamiento de la malaria primaquina es oxidante, quinolona, sulfonamida, entre muchos medicamentos. Entonces, tiene que cuidar mucho qué clase de medicamento van a tomar estos pacientes. Se incluye también el acetaminofén. Entonces, son pacientes que si ya por naturaleza, por herencia, tienen deficiencia de esta enzima, pues purrundún que les da su anemia hemolítica cada vez que tengan contacto con algo oxidante. Algo oxidante que es las habas. De ahí el nombre de favismo. Entonces, a esta patología, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, le llamaban también favismo. Y es porque eran pacientes que comían habas y purrundún su anemia hemolítica. Todo esto es por una sustancia que se llama vicina, que está presente en las habas. Estas anemias hemolíticas tampoco es que ustedes digan, se comió las habas y en el instante le dio anemia hemolítica. Es como que lo que demora como en procesarse y metabolizarse. Entonces puede que sea de un día para otro, como puede que sean pacientes, dependiendo de la cantidad con la que hayan tenido contacto, que casi que después de unos 5 días tiene la anemia hemolítica. Entonces hay que estar como pendiente, dependiendo del contacto que tenga con la sustancia. ¿Listo? Entonces, anemia, deficiencia, glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa es el mismo favismo. Estos defectos de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede verse en el extendido de sangre periférica con poiquilocitosis o formas como los excentrocitos o los degmacitos. Entonces se pueden ver, los excentrocitos son células que se ven completas, se ve completo el glóbulo rojo, pero toda la parte de hemoglobina se ve hacia un solo lado. Entonces se ven así como, no sé, canasticas o como ustedes les quieran comparar. Son excentrocitos. O se pueden ver como glóbulos rojos que parece que les hubieran dado un mordisco chiquitico. No es medio glóbulo rojo como los queratocitos, es un mordisco más chiquitico, no es mitad de glóbulo rojo. Entonces estos son los degmacitos. Son ocasionales y ya pacientes que de verdad sufran de eso, pues van a ver esas formas. El diagnóstico como tal, identificar hemoglobinuria en sangre, que pues nos ayudaría a confirmar que tiene una anemia hemolítica, pero no qué clase. Con las formas de los glóbulos rojos nos guiamos un poquito y si no, pues el médico puede mandar a solicitar, es como una cajita, como una receta de cocina, una técnica de laboratorio, que lo venden con reactivos especiales para mirar
qué tanta deficiencia tiene ese paciente de esa enzima. Y caso pues mucho más confirmatorio, pues solicitar la prueba como tal de la mutación del gen para confirmar que sí sea una alteración genética la del paciente. Pues ya sería más costoso. Lo usual es que pidan una prueba que se llama así, deficiencia de enzima G6PD, de glucosa 6-fosfato. Y entonces el tratamiento de estos pacientes sería evitar consumir los alimentos o medicamentos o sustancias oxidantes y podrían vivir tranquilos. Ya hasta aquí, entonces terminamos la parte hereditaria. Ahora empezamos lo que son las anemias hemolíticas inmunes o autoinmunes. Entonces, acordémonos que son por defectos extrínsecos, o sea, ajenos. Las que vimos que son hereditarias son defectos intrínsecos, que son de el paciente, por culpa del paciente, entre comillas. Extrínsecos, cosas ajenas al paciente que hace que haya hemólisis. Entonces, son defectos extrínsecos. ¿Cuándo podría ser intrínseco? Cuando tienen autoanticuerpos o extravasculares. Entonces, tiene como un mix las inmunes, porque como los glóbulos rojos, si el paciente tiene anticuerpos contra los glóbulos rojos, se van a pegar los glóbulos rojos, actúa complemento y se lisan, ¿cierto? Eso puede ocurrir entonces circulando, intravascular, y puede ocurrir extravascular también, porque a los glóbulos rojos se le unen los anticuerpos y todos estos anticuerpos pegados sobre el glóbulo rojo también hacen que el caso identifique los glóbulos rojos como anormales y los elimine. Entonces, en las enfermedades autoinmunes, en pocas palabras, tendríamos un mix de los dos: extrínseco, intrínseco, extravascular o intravascular. Aquí simplemente un ejemplo: los glóbulos rojos cuando se le unen los anticuerpos y son fagocitados. ¿Listo? ¿Cómo podríamos llegar a verlos en un extendido de sangre periférica para darnos cuenta que estamos frente a una anemia hemolítica autoinmune? Sería porque estamos viendo monocitos que han fagocitado los glóbulos rojos. Entonces vemos algo así: monocitos fagocitando, pero esa vacuola que vemos no la vemos transparente, la vacuola es de color del glóbulo rojo, por eso nos damos cuenta. Si vemos una, busquemos en toda la lámina o hagamos más láminas y tratemos de confirmar realmente que estamos viendo eritrofagocitosis, así se llama el término, para darle una pista de que el paciente tiene una anemia y es autoinmune, porque se evidencia que el mismo cuerpo se está fagocitando los propios glóbulos rojos. O también se llama hemofagocitosis, que es ya macrófagos o monocitos ya mucho más grandes que se están comiendo de todo, no solo los glóbulos rojos, sino los leucocitos, las plaquetas, todo lo que encuentren. Entonces, dependiendo de lo que veamos, le reportamos al médico si estamos completamente seguros: eritrofagocitosis o hemofagocitosis. Un ejemplo de crioaglutininas, de enfermedades autoinmunes. Las famosas crioaglutininas son anticuerpos fríos, entonces son IgM, que apenas el paciente está en una temperatura mucho más fría de lo normal del cuerpo, más o menos de 30 grados centígrados, purrundún, que le da una anemia hemolítica. Entonces, no son hereditarias, son pacientes que pueden empezar a crear esta enfermedad autoinmune de un momento para otro. Es usual también en pacientes de la tercera edad. Cuando ocurre esto, hay agregación de glóbulos rojos, hay anemia hemolítica y por lo tanto, por esa agregación de glóbulos rojos, pues no hay buena circulación
y puede ocasionar algo que se llama acrocianosis, que se le empiezan a poner las punticas de los dedos, las orejitas de un color morado, porque no está circulando bien la sangre. Vamos a ver entonces muestras de pacientes como por este estilo, que ustedes ven que son como pedacitos, grumitos de a poquitos, y uno cree que está coagulada la muestra. Incluso pueden llegarles a aparecerles un coágulo completo, pero uno cada vez que vea un tubo con esas características, que parece que tuviera un coágulo grande o que tuvieran así muchos coagulitos, lo primero que miramos es la edad del paciente. Y automáticamente uno se da cuenta que son para pacientes más o menos 60 años en general, 60, 70 años. Y si miráramos el microscopio, pues vamos a encontrar así como florecitas de glóbulos rojos. Estas son las famosas creaglutininas. Entonces son pacientes que de un momento a otro empiezan a tener anticuerpos contra sus glóbulos rojos, hacen agregados, hay mala circulación. Como pueden también ser pacientes que ya tienen esa autoinmunidad, viven fuera de Bogotá, viajan de tierra caliente a Bogotá y toma tu anemia hemolítica. Casi lo mismo que la anemia drepanocítica. Entonces, pacientes que ya tienen esa herencia y en el caso de la anemia drepanocítica es por déficit de oxígeno. Entonces, vienen a Bogotá, tienen un poquito más de hipoxia y toma tu anemia hemolítica. En este caso, entonces, es por el frío. Si están en Bogotá, pues son pacientes que toca obligatoriamente que mantengan todo el tiempo súper abrigados, calienticos, tapados de todas las mismas maneras, pues porque no todo el mundo tiene facilidad de irse a vivir a tierra caliente. ¿Qué se hace con esta muestra? Entonces, si ustedes lo pasan por el cuadro hemático, un tubo de estos les va a dar una locura, pero ¿cómo confirmamos que ese paciente tiene crioaglutininas? Cogemos el tubo de la muestra, tal cual el tubito tapa lila, lo ponemos a 37 grados centígrados, más o menos 15 minuticos, y como por arte de magia, se desaparecen todas las agregaciones, coágulos, todo lo que ustedes le vean a ese tubo. Uno queda como, oh, sí se desaparecen. Entonces, siempre acuérdense de esos tubitos que eso existe hartísimo aquí en Bogotá, existe. Listo. Si tenemos un cuadro hemático y estamos frente a un paciente con creaglutininas, si no vemos el tubo, sino como a veces uno coge y manda todo cuando está todo en equipo, pero vemos el cuadro hemático, ¿cómo nos damos cuenta? Que un paciente o tiene aglutinación de glóbulos rojos o tiene una hemólisis. Principalmente porque si tenemos agregación de glóbulos rojos, vamos a ver falsamente aumentado el volumen corpuscular medio. Entonces, primera pista. Esto se llama macrocitosis espuria o espúrea. O sea, ese término espuria o espúrea es lo que manejan los médicos cuando dicen que es una enfermedad. Aparentemente es una enfermedad, pero no es. Es lo mismo. Aquí tenemos macrocitosis espúrea, es decir, falsamente parece que hubiera macrocitosis, pero no es falsa, porque es ocasionada por aglutinación de glóbulos rojos. Entonces, por la misma aglutinación, pues aumenta el volumen corpuscular. Lo otro, si tenemos el cuadro hemático, lo usual es que veamos los dos valores de la hemoglobina corpuscular media o concentración de hemoglobina corpuscular media, casi que en valores parecidos, ¿no? Si los dos aumentan, los dos disminuyen, tienen valores similares, no hay problema. En estos pacientes que tengan aglutinación o hemólisis, entonces vamos a ver que estos valores van a variar muchísimo uno con el otro, la hemoglobina corpuscular de la concentración de hemoglobina corpuscular, y uno de los dos
va a estar mucho mayor a 37 el valor. Entonces, esa es la otra pista. Entonces, vamos a ver este cuadrito en tamaño familiar. Dicen que en este caso se debe hacer el hematocrito manual y hacer cálculo de parámetros de forma manual. Pero realmente la solución es la que les digo. Poner el tubo a 37 grados centígrados, esperar 15 minutos, se normaliza todo y lo pasan por el equipo y el cuadro hemático les puede dar completamente normal. Entonces, este es el ejemplo de lo que verían en un cuadro hemático. Primera alarma, eritrocitos en 0.98. Uno, ay, Dios mío, no tiene glóbulos rojos. Segundo, el volumen corpuscular medio, miren que está en 146, está altísimo. Y segundo, estos dos valores varían muchísimo y uno de ellos está mucho mayor a 37. Automáticamente, ahí decimos, aquí hay o una hemólisis o una agregación de glóbulos rojos. Si tenemos agregación de glóbulos rojos, entonces vamos a ver esto en el histograma. Aparte de la campanita de los glóbulos rojos, una montañita más a la derecha, que son los agregados de los glóbulos rojos. Estos de acá, esta montañita de acá. ¿Listo? Esa es la otra pista. Otra manera que se han dado cuenta, que uno se da cuenta en el equipo, es que el valor de hemoglobina y hematocrito son parecidos. Y esto no puede ser, porque acuérdense que casi siempre le dicen a uno que es más o menos como la tercera parte, que hematocrito dividido 3 más o menos es el valor de la hemoglobina, aunque esa regla se cumple solamente en pacientes normales, ojo. O si no, hemoglobina multiplicado por 3 es un valor aproximado del hematocrito del paciente. Y si se dan cuenta aquí, hemoglobina está en 15, hematocrito en 14, está casi igual, es un valor ilógico. Entonces, ahí empezamos a sospechar también que estamos frente a una paciente con una anemia hemolítica o como tal, frente a una crioaglutinina. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, ya tuvimos el tubo a 37 grados, lo pasamos por el equipo nuevamente, nos da todo normal y podemos darle el resultado al médico. Ojo, porque aquí, ¿qué pasa? El médico, si le mandamos un cuadro hemático normal, no se va a dar cuenta qué es lo que tiene el paciente. Entonces, siempre en estos casos hay que reportarle al médico que la muestra se tuvo que procesar a 37 grados centígrados para que el médico sepa que estaba frente a un paciente que forma crioaglutininas y que debe permanecer la muestra 37 para poderla procesar en el laboratorio, ¿listo? Y esto es importantísimo y créanme que es más frecuente de lo que uno se imagina. Estos son chicharroncitos si tienen que hacer transfusión a nuestros pacientes porque la transfusión la tienen que hacer a 37 grados centígrados. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Otra enfermedad hemolítica, entonces la enfermedad hemolítica del recién nacido. Acuérdense que ya las que estamos viendo son adquiridas. Esta enfermedad hemolítica del recién nacido, entonces, es básicamente los anticuerpos de la madre que están atacando a los glóbulos rojos del bebé y le producen anemia hemolítica al bebé. Entonces, lo que se hace es una prueba de Coombs directa. La indirecta es la que se hace cuando se va a hacer estudio de análisis, pruebas pretransfusionales. Esta es directa, la otra es indirecta. Entonces, directa, ¿qué es? Que se pone la sangre del bebé, se lavan bien los glóbulos rojos, se pone un reactivo que se llama reactivo de Coombs y lo que tiene son anticuerpos antiglóbulos rojos humanos. Y si se detecta aglutinación, es porque efectivamente en los glóbulos rojos de ese bebé se encuentran anticuerpos contra los glóbulos rojos y eso es lo que está produciendo ictericia en el bebé
y hemólisis en el bebé. Se hace con prueba Coombs directa, acuérdense. Hemoglobina paroxística nocturna. ¿Qué es esa cosa y con qué se come? También es adquirida. O sea, le puede dar a uno los pacientes de un momento a otro y empezar a sufrir de esta patología. ¿Qué es el término paroxístico? Quiere decir que es de una manera inmediata, de un momento a otro, pum, purrundum, tu anemia hemolítica, como les digo yo. Eso es paroxístico. Entonces se dieron cuenta que eran pacientes que de un momento a otro sufrían anemias hemolíticas y no tenían ni idea por qué. Y que casualmente todas esas anemias hemolíticas ocurrían era durante la noche, cuando dormían, y cuando se levantaban, orinaban sangre. Entonces, de ahí el nombre de hemoglobinuria paroxística nocturna. Sin embargo, no siempre es nocturna. Eso fue cuando la descubrieron y le pusieron ese nombre, pero puede ocurrir a cualquier momento del día. Esta hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿en qué consiste? Al contrario de la anterior, la creoglutinina, que es anticuerpos fríos, IgM, en este caso es por IgG y es principalmente porque se activa como tal, pero el complemento. Entonces, el complemento se activa de la nada y produce hemólisis en ese paciente. ¿Qué se han dado cuenta? Que son pacientes, ya ahorita hay pruebas pues mucho más verídicas para confirmar el diagnóstico. Son pacientes que cuando les mandan a hacer citometría de flujo, que esas las vamos a ver mucho en leucemias, que es identificar los antígenos o los marcadores celulares, se van a dar cuenta que estos glóbulos rojos de estos pacientes empiezan a tener carencia del marcador CD55 y CD59, lo que hace que al no expresarse esto, la membrana del glóbulo rojo sea mucho más fácil atacada por el complemento. Esto es lo que ocurre en la hemoglobinuria paroxística. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Que puede que no solo tengan anemia hemolítica, sino que ataque todas las líneas celulares. Entonces, este complemento puede ocasionar también una pancitopenia, disminución de las 3 líneas. Y así como da... Dime. Una pregunta. Lo que pasa es que cuando tú mencionabas que podía haber una carencia de dos moléculas, ¿puedes volver a repetir desde ahí, por favor? Sí, señora, creo que desde ahí. Normalmente se dan cuenta que en la membrana del glóbulo rojo empieza a no presentar dos marcadores principales o antígenos de membrana, el CD55 y el CD57. Y al no estar presentes estas moléculas, facilita que el complemento ataque la célula y la rompa. Entonces, importantísimo, todas nuestras células deben tener CD55 y CD59, excepto en este caso estos pacientes que empiezan a sufrir esta patología. Si hablamos de mutación genética, pues se empieza a evidenciar que hay una alteración. Brazo corto en el cromosoma X, pero pues no es la idea que se me aprendan eso, pero es una alteración no necesariamente hereditaria, sino empieza a haber una alteración como tal, una mutación y ocasiona deficiencia de estas dos moléculas. Entonces, aquí es como para repasar que si no tienen CD55, CD59, facilita el ataque del complemento y producen anemias hemolíticas. Y las más sencillas de comprender serían las no inmunes, anemias hemolíticas no inmunes. Igualmente son adquiridas, serían de manera hemólisis extrínseca intravascular, o sea, ajena al paciente y durante la circulación sanguínea se pueden eliminar los glóbulos rojos. Entonces, son las más fáciles.
por agentes infecciosos como el paludismo, la malaria, que pues depende por el mismo ciclo como tal del hemoparásito, o cualquier clase de hematozoario, cualquier otra tripanosoma, plasmodium filarias, que ocasionen lisis en los glóbulos rojos en su proceso de maduración, su ciclo de vida, pues nos va a producir anemias hemolíticas. Entonces, esas son de las no inmunes. Venenos, ¿de quiénes? De las abejas, serpientes, arañas. Entonces, pueden hemolizar perfectamente la sangre del paciente. Infecciones bacterianas, no solamente por sepsis, sino por cualquier sepsis bacteriana, no solo de Clostridium, puede ocasionarnos pues anemias hemolíticas. Por agentes físicos, que serían pacientes que sufren quemaduras, entonces por el mismo calor y todo eso, pues va a alisar glóbulos rojos y otras células. Por radiación o por productos químicos como tal, cobre, ácidos, cualquier otra sustancia química que pueda alterar como tal los glóbulos rojos o las células. ¿Listo? Y ya, esta clase más bien es cortica. Entonces, la ñapa de hoy, para que se echen un motocito, si tienen otra clase, alcanzan a echarse un motocito. Las anemias hemolíticas. Microangiopáticas, ¿qué es esa cosa? Entonces son anemias que es porque el paciente sufre coagulación también, o sea, por microcoágulos. Ya les explico, son microcoágulos que se forman en la sangre y por esos microcoágulos quedan atrapados los glóbulos rojos o cuando pasan en esa malla de coágulos se rompen. Entonces, de ahí es que tenemos las anemias hemolíticas microangiopáticas por microcoágulos. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí un problema doble del paciente, no solo en la lisis de glóbulos rojos, sino que está produciendo microcoágulos. Estas anemias hemolíticas microangiopáticas, las usuales son estas. Púrpura trombocitopénica trombótica, que es el mismo PTT, no lo vayan a confundir con la prueba PTT. Púrpura trombocitopénica trombótica, o sea, como el nombre lo dice, paciente que sufre de púrpuras, que son moraditos, que tienen trombocitopenia, y el trombótico, pues formación de trombos. Poquitas plaquetas, pero formación de trombos. Otra patología, síndrome urémico hemolítico, siglas SUH. Ya vamos a ver qué es cada una igual. Sino para que sepan cuáles son las anemias hemolíticas microangiopáticas. La PTT, las SUH, coagulación intravascular diseminada, que esa la vamos a ver sobre todo cuando veamos coagulación, pero que sepan que también causa anemia hemolítica. Coagulación intravascular diseminada, que es el SID, o el famoso síndrome de HELP, que usualmente es en las mujeres en embarazo. Es como una especie de, ¿cómo es que se llama esto? Ahora se me olvidó el término con el que se puede comparar. Parece me acuerdo. Porque da tensión alta, mejor dicho, el síndrome de HELP. Pero tiene más cosas, ya les digo cómo se ayuda. Eso, sí, es parecida, pero no es lo mismo. Es como una preeclampsia. Gracias. El síndrome de HELP. Entonces tienen también tensión alta. Las siglas como tal de HELP es porque tiene hemólisis, la H, enzimas elevadas, ya les digo cuáles, de la E, la L de low, bajitas, y las plaquetas, la P. Ese es el síndrome de HELP. Entonces, estas son las 4 enfermedades usualmente que son anemias hemolíticas microangiopáticas. Entonces, ¿qué es lo que hay en común en todos? Son pacientes que el médico va a darse cuenta que hay anemia hemolítica,
O sea, evidentemente entonces vamos a tener la bilirrubina indirecta positiva en todos estos casos. Son pacientes que si miramos la LDH, que acuérdense que era una prueba para confirmar hemólisis, va a tener la LDH prácticamente aumentada en todos. Y si miramos el extendido de sangre periférica, en todos vamos a tener esquistocitos. ¿Listo? Varía la cantidad dependiendo pues de la hemólisis. ¿Y qué es lo otro que hay en común aquí que no tendríamos en las otras anemias? O dependiendo del caso, ¿no? Porque ya ahorita dijimos que la hemoglobinuria paroxística podría tener también disminución de todas las líneas. Pero aquí lo usual es que todas tienen plaquetas bajitas. Entonces, ya hay pacientes pues, sangrados, el paciente tiene una anemia hemolítica, entonces ya va agravando como tal la sintomatología del paciente, es de correr. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué es cada una? Esta púrpura trombocitopénica trombótica pueden ser hereditarias, puede ser por culpa de medicamentos, puede ser porque el paciente creó autoinmunidad contra algún medicamento y algunos virus o cáncer pueden llegar a ocasionar también esta púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces ya vimos que tiene de todo, plaquetas bajas, todo esto y aparte de eso, los moraditos, en pocas palabras. El síndrome urémico hemolítico, ¿qué es? Es la famosa enfermedad que ustedes también la ven en bacteriología, que es por la intoxicación alimentaria, la toxina de Shiga por la E. coli. Entonces son pacientes que tienen una intoxicación alimentaria y si aparte de eso empezamos a ver que empieza a tener un poquito de orina con sangre, corra de urgencias, porque esta intoxicación alimentaria es por una toxina importante que puede causar un daño grave al paciente. Entonces, de ahí lo importante, una infección urinaria, estar alerta si llega a empezar a tener, a orinar sangre, ¿de acuerdo? Coagulación intravascular diseminada se da en pacientes que ya tengan infecciones generalizadas, bacterianas, sepsis como tal, en pacientes con cáncer o en pacientes que hayan abortado o hayan tenido desprendimiento del, como tal de la, ay, de la placenta, perdón, desprendimiento de placenta o en abortos que no sean controlados ni con médicos especialistas. Entonces, todo esto puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada. Y el síndrome de HELP como tal, por la tensión alta, que es lo que ustedes me dicen, más o menos es como una preeclampsia. Lo que lo variaría de la preeclampsia, ya les digo qué es. Entonces, en la púrpura trombocitopénica, entonces todos ya sabemos bilirrubina indirecta, esquistocitos, LDH. Lo único que nos va a ayudar a identificar si estamos realmente frente a una púrpura trombocitopénica trombótica es una prueba que se llama Adams 13, que es una especie como de control de un antígeno de pared, que es lo que ayuda a evitar que se empiecen a formar coágulos en la sangre. Los van a entender, esto de Adams 13 lo entienden mucho mejor cuando veamos enfermedades de coagulación. Esto ayuda a controlar el factor de von Willebrand para que no se produzcan coágulos. Esta es la única prueba que ayudaría a confirmar que estamos frente a una PTT. Si estamos frente a un síndrome urémico hemolítico, ¿qué es lo que nos ayuda a darnos cuenta que sí estamos frente a un síndrome urémico hemolítico? Aparte de la orina con sangre, el daño renal. Entonces, mandarle a hacer una creatinina al paciente y eso nos confirma que realmente es grave el asunto aquí con este paciente. Coagulación intravascular diseminada, ¿cómo lo identificamos?
si le mandáramos a hacer pruebas de coagulación PT y PTT a este paciente con coagulación intravascular diseminada, darían prolongadas. Se alteran completamente todos los factores de la coagulación. Y la técnica con la que más se confirma que estamos frente a un SIT es identificar dímero D, que serían PDFs, o sea, los restos que quedan después que se degradan los coágulos. Y prueba de fibrinógeno. El fibrinógeno estaría súper disminuido y el dímero D súper aumentado. Entonces, estas son pruebas que hacen normalmente en urgencias o cuando ya están en cuidados intensivos, evitar que un paciente vaya a formar una coagulación intravascular diseminada. Si sospechan hemólisis en el paciente, pueden mandar a hacer una prueba que se llama dímero D, que también la vamos a entender un poquito más cuando veamos coagulación. Y el síndrome de Held es la típica que ustedes dicen, una mujer embarazada, si empieza a inflamarse, si empieza a tener tensión alta, que se haga una proteinuria. Entonces, tendría la proteinuria súper aumentada. Y lo otro que es grave, que dice enzimas elevadas como tal, serían la AST y ALT, o TGP, la otra, de la parte hepática como tal. Las enzimas hepáticas estarían supremamente aumentados y esto es gravísimo. Córrale a esa paciente que esté en embarazo con tensión alta, proteinuria y aparte de eso, las enzimas hepáticas aumentadas. Listo, estas son las anemias hemolíticas microangiopáticas. Básicamente son esas 4. Esa tablita la logré hacer después de harto tiempo, porque siempre uno encuentra casi que todo por separado o por mucho estas 3, pero todas estas 4 casi uno no las encuentra y menos para ayudar a un diagnóstico. Entonces, esa tablita es súper chévere. Entonces ya saben por qué se forma la hemólisis en el paciente y que son casos graves, ¿no? O sea, son todos estos casos son casos para correrle al paciente, en pocas palabras. Porque aparte de anemia hemolítica, plaquetas bajas, ese mix está ahí loco. Y listo. Entonces, en nuestras anemias hemolíticas, entonces básicamente son normocíticas, normocrómicas. Ya me acordé que fue que en la anterior clase fue que vimos las que eran microcíticas. Todas estas de hoy son normocíticas, normocrómicas. Las que son microcíticas hipocrómicas son las de la talasemia y hemoglobinopatías. Entonces, usualmente vamos a tener pacientes con anemia, acuérdense siempre mirar la hemoglobina, normocíticas, normocrómicas. Los leucocitos pueden ser normales o falsamente aumentados por los normoblastos, dependiendo de la respuesta que tenga el paciente, o leucocitos disminuidos si la autoinmunidad está atacando no solo glóbulos rojos, sino también plaquetas y leucocitos, que sería aquí también. Las plaquetas pueden ser normales, con anemia, normocíticas, normocrómicas, pero pueden estar también disminuidos dependiendo si hay autoinmunidad en todas las líneas. Y listo. Igual vimos que las anemias hemolíticas son un poco complejas, pero en pocas palabras son esas que ya vimos, estas. No sé si tengan dudas. Pero fue una dudita en la diapositiva número 5, cuando explicaste que hay poliquilocitosis y en el frotes de sangre periférico se ven los esquistocitos. Esa anemia, o bueno, ¿te referías a qué clase de anemia? A la que ya Todas las anemias, todas las que vimos. Todas okay. estas pueden ver esquistocitos. Ya. Ok, no, profe, era eso. Gracias. Listo. Profe, una pregunta. En la hemoglobinuria paroxística, o sea, nosotros le hacemos el diagnóstico de la hemoglobinuria con exámenes, bueno, si no entendí mal, con citometría del CD55 y CD59, ¿solamente lo podemos hacer con eso? Sí, para confirmar diagnóstico, sí. O sea, ustedes al principio ven, es por clínica.
el paciente de un momento a otro está sufriendo anemias hemolíticas, no saben por qué. Se dan cuenta que orina sangre de un momento a otro y tampoco saben por qué. Entonces es la primera como sospecha para tratar de confirmar por citometría de flujo si tiene o no tiene ese CD55 y CD59. Pero pues sería un poquito demorado el diagnóstico. Tienen que evaluar bien el paciente para ya sospechar y tratar de confirmar diagnóstico de esa manera. Vale, profe, gracias. Con gusto. No sé si tienen más preguntas. Profe, una pregunta. Dime. ¿El test de Ham y el test de sucrosa ya lo explicaste? Ese test es precisamente para la paroxística. Sí. El coro. Sí. Lo que pasa es que eso casi no, pues si les soy sincera, casi no se usa. Porque el test de Ham es con ácido clorhídrico, el test de sucrosa es con sacarosa, es como una especie, casi lo mismo que vimos cuando vimos esferocitosis para membranopatías, que eran como una especie de varios tubitos y cada uno ¿con qué? Con cantidades diferentes del reactivo para mirar la mólisis. Es algo por el estilo. O sea, son Test de como Ham y test de diluciones, sucrosa. Dime. son como diluciones o algo así. Sí, más o menos, para ver cómo es la reacción del glóbulo rojo. Ok, Pero la pero confirmatoria es la citometría de flujo, o sea, porque actualmente es ya sencillo que un médico solicite citometría de flujo. Es la prueba más común, pero pues sí, vale, sí gracias. está el test de Ham y el test de sucrosa. ¿Algo más? ¿Preguntas? Profe, ¿podrías poner la tabla, creo que la tercera diapositiva de hoy, donde se clasifican? ¿Cuál está? La de arriba. ¿O esta? Que divide las hereditarias y las adquiridas. Sí, profe, o sea, digamos, todas las hereditarias serían microcíticas hipocrómicas y las adquiridas serían normocíticas normocrómicas. Casi que sí. Pero acuérdate que la ferocitosis, estas de membrana, son normocíticas normocrómicas. Las de hemoglobina como tal, talasemia y hemoglobinopatía son las que ustedes ven microcíticas hipocrómicas. Y estas de abajo, o sea, serían las únicas que ustedes se acuerdan que sean microcíticas hipocrómicas, talasemias, hemoglobinopatías. De resto, las de membrana y metabolismo tienden a son normocíticas normocrómicas. De aquí en adelante. ¿Sí? Más o menos. Listo, ya. Tenía todo, gracias. Listo. Entonces, cualquier cosa me chismosean. Recuerden que ya el examen es básicamente de todas estas anemias, este chorrero de anemias. Cada vez van entendiendo más eso sí las anemias. Pero ya es para empezar tranquilos las leucemias. Entonces, dentro de 8 días es solo el examen y la siguiente clase si ya empezamos leucemias juiciosas. ¿Listo? Gracias, profe. Sí. Listo, profe, gracias. Entonces, no es más por hoy. Si Gracias, pueden profe. descansar un ratico. ¿Listo? Con gusto. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. profe. Con gusto. Gracias, Muchas profe, hasta gracias, luego. profe. Hasta luego. Profe, ¿te puedo hacer una consulta ahorita que todos salgan? Sí, señora.
Vale, profe. Espérame, guardo acá. Profe, o sea, el parcial es dentro de 8 días. Sí, acuérdense que yo dividí parcial en 2 partes para no acumularles tema. Entonces, primera parte son anemias, segunda leucemias. Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Gracias, profe. Con gusto.